Bienvenidos, queridos hermanos, a esta tercera parte de la serie Hablemos sobre el juicio de los vivos. Estamos examinando algunas objeciones hechas por algunos hermanos que luego de escuchar los temas presentados sobre el juicio de la última generación, han escrito en los comentarios de los videos algunas objeciones refiriéndose a por qué razón no están de acuerdo en creer que el juicio por la iglesia ha comenzado, que el juicio por la última generación ha comenzado. Las estamos examinando y respondiendo a las objeciones con la palabra de Dios, analizando lo que dice la palabra de Dios y analizando las señales que se están dando en derredor nuestro, ¿no? Señales en el campo político y en todos los demás aspectos que podemos observar que nos señalan de que el tiempo de la última generación ha llegado. Y bien, vamos a avanzar en esta tercera parte. A medida vamos avanzando en el estudio, iremos entrando a aspectos mucho más impactantes e interesantes. He dejado de último para las últimas partes aspectos que quizás ustedes nunca han escuchado y que Dios en su misericordia nos está haciendo entender, porque el tiempo para entender todas las cosas, todo lo necesario para alcanzar la salvación, para lograr la victoria sobre la crisis que está por venir, ese tiempo para entender la verdad de Dios en su plenitud ha llegado. El momento en que en el pasado nosotros sabemos que Miller estudiaba, estudiaba con gran dedicación la palabra de Dios y el Señor le estaba dando luz, y no solo a él, sino a otros hombres en otras partes del mundo que sin conocerse con William Miller estaban llegando a la misma conclusión. Y hoy la historia se está repitiendo, hermanos. Pero antes de abordar y seguirles hablando de estos puntos bien importantes de cómo la historia se repite, les invito, como siempre lo hago, a que podamos elevar una oración a nuestro Dios. Eh, Usted ahí en su casa puede doblar sus rodillas si no tiene algún impedimento físico y acompañarme para poder elevar a nuestro Dios y que Él nos pueda guiar. Nuestro bendito y gran Dios Todopoderoso, Señor eterno, alabamos y glorificamos su santo nombre, porque aún tenemos libertad en los vientos de destrucción, los vientos de persecución están siendo detenidos aún hasta que sean sellados sus siervos. Señor eterno, anhelamos formar parte de ese grupo que recibirá el sello suyo, el sello del Dios vivo. Oh Padre eterno, te rogamos que tenga misericordia de nosotros, débiles pecadores, de todo su pueblo que le busca en espíritu y en verdad. Señor, limpia nuestros corazones. Y también, Señor, de aquellos que están adormecidos, aquellos hermanos adventistas amados, ya sea en la iglesia madre, en la iglesia de la Reforma, en cualquier otro grupo, que necesitan despertar a la realidad del tiempo que estamos viviendo. Rogamos también por ellos porque les amamos y ustedes les aman más aún de lo que nosotros podamos sentir. Señor eterno, le ruego humildemente que este mensaje pueda llegar a todos sus hijos, que sea un mensaje que llegue a tiempo. Deme las palabras adecuadas, oh Padre misericordioso. Sin usted no puedo hacer nada, es usted quien toca los corazones. Se lo ruego, se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, por su sangre lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanitos, estábamos estudiando, analizando uno de los puntos que una querida hermana, si mal no recuerdo, escribió, que era este que ven en pantalla,
Ella decía, todavía Apocalipsis 13 no se cumple, por eso el juicio por los vivos no puede haber empezado, porque Apocalipsis 13, que nos habla de la marca de la bestia, o sea, la imposición de la ley dominical, no ha llegado. Y yo les decía esto, estos comentarios son en base a la creencia muy popular principalmente entre eh, los grupos de la verdad presente, mis queridos hermanos de la verdad presente. Los diferentes grupos, la mayoría creen, están de acuerdo en que el juicio por los vivos comienza con la ley dominical. Pero yo les he dicho una y otra vez que no es así. Entendimos mal las cosas, las hemos entendido mal. El juicio es antes del decreto, antes de la ley dominical. Los que han visto los temas presentados en la Red de Venir, la serie de temas que fue grabada mucho antes, desde junio del año pasado, podrán entender, luego de estudiar todas las evidencias, de que es así. Hemos estado comprendiendo equivocadamente las cosas y en realidad el juicio por el pueblo es antes de llegar el decreto. El decreto es nada más el examen final que deja en evidencia quién se preparó y quién no. A medida avancemos aquí, vamos a confirmar más fuertemente esto. Y veníamos analizando lo que nuestra hermanita escribió. No hay imagen de la bestia ni marca todavía. Entonces, por esa razón no puede ser que el juicio de los vivos haya comenzado. Veníamos estudiando cómo la noche está más avanzada de lo que nosotros hemos creído. De repente, muchos hermanos piensan, sí, definitivamente creo que estamos llegando al final de los tiempos, el Señor va a volver, pero no han entendido que las cosas están más avanzadas aún de lo que habíamos pensado. Y esto es grave, porque si las cosas están aún más adelantadas de lo que nosotros pensábamos, nos queda mucho menos tiempo para prepararnos. Y por eso la urgencia de que podamos entender, por eso estoy compartiendo estos temas con ustedes y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Vamos a buscar aquí en la diapositiva. Vimos las declaraciones de el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Él dice, el modelo que yo tengo es acorde a la Iglesia Católica, porque él es católico. Vimos noticias impactantes de cómo los diarios importantes de los Estados Unidos están recordando que el proyecto de ley dominical fracasó en la década de los años 1880, fracasó debido a los adventistas que se interpusieron, se pusieron en contra de esa propuesta, con argumentos convincentes, principalmente el pastor A.T. Jones. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos por acá, nos habíamos quedado aquí analizando un poquito esta cita, ¿recuerdan? Parece indicar, no estamos seguros, estamos estudiando, otros predicadores están hablando de esto, pero parecían indicar que puede repetirse la historia. Hubo una guerra civil en los Estados Unidos anteriormente, tiempo atrás, y vimos en la presentación anterior que el movimiento de ley dominical ganó fuerza luego de esa guerra, porque ellos decían, para estar unidos, para que esto no vuelva a suceder,
y nos ataquemos entre nosotros, nos matemos entre nosotros, los mismos estadounidenses, necesitamos volver a Dios. Y nada mejor que poner por ley que toda la gente vaya a adorar a Dios en su día. Los protestantes sabemos que para ellos su día es el domingo, entonces allí ganó fuerza el proyecto de ley dominical. Entonces aquí en esta cita, la sierva del Señor habla de que parece ser que la historia se puede repetir, una guerra civil en los Estados Unidos. Pero bueno, para los que quieran, que no hayan visto la segunda parte, les invito a ver el segundo video, la segunda parte de esta serie, y allí podrán entonces ver para que no haya necesidad de repetir las cosas. Vamos a continuar. Vamos a ir viendo algunos videos, algunas declaraciones por parte de pastores evangélicos, pastores protestantes en los Estados Unidos, que son los que han apoyado a Donald Trump para llevarlo nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos, y cómo ahora, como nunca lo habíamos visto, estamos observando, estamos viendo, frente a nuestros ojos se está presentando un gobierno en los Estados Unidos con tintes religiosos, con una posición religiosa clarísima como jamás lo habíamos visto. Hablando de que la iglesia y el Estado tienen que estar unidos, que es una idea diabólica, esa idea que algunos han predicado, que algunos han dicho que debe estar separado, que es una idea errónea, que esas leyes que ha tenido el país de separación entre iglesia y Estado, como la enmienda Johnson, es un error. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir analizando algunos puntos y voy a hacer pausa en algún momento para poder analizar con ustedes. Entonces, escuchemos lo que dice este pastor protestante de los Estados Unidos. La iglesia alemana pensó que tenían una exención religiosa cuando se trataba de oponerse al mal. Dijeron, oh, solo queremos hacer iglesia y vergüenza para ustedes porque Dios los ha llamado a discipular a su gente. Y cuando alguien te dice que los cristianos no deben ser políticos, que eso es nacionalismo cristiano, amigos, esa es la voz del diablo. Bien, acabamos de escuchar. Cuando alguien te dice que los cristianos no deben ser políticos, o sea, la posición que tenemos los adventistas del séptimo día y la posición que, que han tenido otros cristianos. El protestantismo en los Estados Unidos originalmente pensaba así. Sabemos que los fundamentos fueron puestos por hombres y mujeres que huyeron de Europa, de la persecución papal, y sabían que cuando la iglesia, lo sabían por experiencia, habían sufrido las penalidades, habían perdido seres queridos, hermanos amados, a manos del papado. Entonces ellos sabían que cuando la iglesia con el Estado se unen, viene la tiranía, viene la persecución sobre los hijos de Dios, la violación de las conciencias. Y por eso la nación de los Estados Unidos fue fundada sobre esos principios. Uno de ellos era esto, separación entre iglesia y Estado. Pero ahora las cosas han cambiado. Entonces vemos la declaración y analizamos esto en respuesta a la objeción puesta por nuestra hermana para que nos demos cuenta que estamos viendo la formación de la imagen de la bestia. No es como ella dice, no, el juicio de los vivos no pudo haber llegado todavía, porque ella dice, no hay ni siquiera imagen de la bestia y la noche está más avanzada de lo que se ha entendido. Muchos no han comprendido, no están viendo las cosas que se están dando. A medida avanzamos en este estudio, en este análisis, iremos estudiando algunos puntos concernientes a
aspectos que han sido muy controversiales en el adventismo. O sea, el tema es sobre el juicio de los vivos, pero es integral. También hablamos de otros puntos que conciernen, porque todo está relacionado. Entonces, ahora este movimiento protestante está diciendo que es diabólico el pensar que los cristianos no pueden meterse en política, porque ellos dicen para que la nación sea salvada, para que los Estados Unidos se salve, necesitamos que todo el mundo vuelva a Dios, pero vuelva a Dios a su manera, con la manera de creer de los protestantes, y que ahora está más eh, alejada de la Biblia más que nunca antes. ¿Por qué? Porque están de la mano con el papado. Entonces veamos lo que dice este otro ministro Señor protestante. presidente, hablo del misterio de su vida. La escritura designada para el día de su nacimiento hablaba de traer el instrumento de Dios, una trompeta al mundo. Presidente Trump, usted nació en el mundo para ser una trompeta de Dios, un instrumento del Señor en las manos de Dios. Dios lo llamó a caminar según el modelo, lo llamó de acuerdo con el modelo de Jehú, el rey guerrero. Él llamó a Jehú para hacer grande a su nación. De nuevo, Jehú llegó a la ciudad capital con una agenda para drenar el pantano. Jehú forjó una alianza con los conservadores religiosos de la tierra. Así que era tu destino hacer lo mismo. ¿Qué sucede para Bueno, ellos están convencidos que Trump es un enviado de Dios para salvar a la nación. De esto no tienen ninguna duda. Todos los ministros religiosos de los Estados Unidos están hablando de esto. Le han llamado Ciro, le han llamado el enviado de Dios. Ya pudimos escuchar a esta persona que dice que es una trompeta. Bueno, está comparándolo con Jehú, que vino en un momento de terrible apostasía, a ser un hombre que vino a hacer una reforma, ¿no? A limpiar completamente. Y entonces, no solo ellos se lo han creído, sino que Trump también lo cree. Y aquí le entrevistan y él dice, su vida fue salvada con un propósito, para que él pueda salvar a los Estados Unidos. Pero esto no se queda allí, mis hermanos. Ahora se está hablando de algo que hace mucho tiempo no se hablaba así de manera tan abierta en los Estados Unidos. La ideología que se tuvo por mucho tiempo del destino manifiesto de esta nación, donde ellos creen ser la nación elegida por Dios para poder llevar la luz al mundo entero, para poder llevar la democracia y la libertad al mundo entero. Entonces, al creerse ellos que son la nación elegida por Dios, entonces tienen que ser el número uno. Nadie puede cuestionarles, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, este modelo de gobierno, hermanos, nosotros sabemos que no se va a quedar ahí en los Estados Unidos. Va a ser implantado en cada país del mundo entero. Ya vimos en la parte anterior, leíamos Apocalipsis 13, donde dice que la bestia de dos cuernos hace que todos los moradores de la tierra, o sea, el respeto hacia los Estados Unidos hará que las naciones del planeta, cada una de las naciones, sigan este modelo, lo copien, este modelo de gobierno, donde la iglesia y el Estado son uno solo. Esto es lo que se está desarrollando en los Estados Unidos ante nuestros ojos en este momento. Entonces, lo tenemos claro. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos analizando lo que está sucediendo, porque esto va a venir para su país, mi querido hermano que me escucha. ti en el segundo mandato, en el cargo de fe? ¿Cómo luce tu La administración? religión está bajo amenaza en este país, una seria amenaza, y no podemos permitir que eso suceda.
haces un trabajo increíble y mantienes al país unido, y cuanto más poderoso te vuelves, mejor será para el país. Así que estoy con ustedes todo el camino. Dijiste que al final fuiste salvado por un ángel. ¿Cómo han cambiado tus opiniones sobre Dios en los últimos 8 años y particularmente después de recibir un disparo? Bueno, mira, siempre he sido creyente, ¿sabes? Hay un pastor, Robert Jefferson, y él dijo, ¿sabes? Trump puede que no sea el mejor cristiano de todos, pero es el único que nos va a llevar a la tierra prometida porque es el mejor líder y es el tipo más duro y va a poder llevarnos a través de esta vida loca. Y él fue un gran partidario y ahora tengo un apoyo evangélico y cristiano increíble porque quiero decir, he hecho un gran trabajo para ellos. Los demócratas. Bien, ya ves, él como presidente está sumamente convencido de que Dios lo ha llevado allí donde está. Y se siente agradecido con ellos, se siente que debe corresponder al apoyo que le han dado todas las personas religiosas en los Estados Unidos. Entonces el diablo ha sido astuto. Ya sobre esto varios predicadores han hablado. Hubo el ala de la izquierda, el ala liberal, llevó las cosas a un límite donde la gente que asiste a las iglesias se hartó y dijeron, no queremos más homosexuales, no queremos esta depravación, estamos cansados. Y entonces ahora Satanás pone el otro extremo, que es el religioso, y ahora el país está teniendo un giro religioso. Pero cuando se han hartado de las situaciones aberrantes que se han estado dando en los Estados Unidos, están tan cansados que dicen la nación se va a perder, Estados Unidos está dejando de ser la primera potencia del mundo, de ocupar el lugar que le corresponde por designación de Dios, porque es lo que prácticamente están diciendo. China se está posicionando, superando a Estados Unidos en muchos aspectos, tecnológico, económico. Y esto es, dicen ellos, esta gente que está con Trump, que tienen esta agenda del 2025, esta agenda gubernamental, que ya comenzaron a poder establecer algunos de los puntos ahí escritos. Ellos dicen, esto sucede, la decadencia de nuestra nación es porque se ha abandonado a Dios. Tenemos nosotros que volver a Dios. Entonces, por eso Trump dice, la religión está en peligro en este país, tenemos que recuperarlo porque ellos entienden que sin Dios la nación se va a hundir. Y bueno, eso es razonable, ¿no? Hasta cierto punto. El problema está que ellos lo ven, que hay que regresar a Dios acorde a las doctrinas erróneas que ellos tienen. Una de ellas, el domingo, que sabemos, es el punto controversial en este último tiempo. Pero Trump habla, bueno, me han apoyado porque he hecho un trabajo extraordinario y entonces él se siente comprometido, de tal manera que hemos visto a Trump firmando decretos, firmando leyes, y él ni siquiera las lee, sino que le dicen, señor presidente, esto es tal y tal cosa, esto es lo otro, y él nada más firma, él confía en ellos y se siente comprometido por el gran apoyo. Entonces continuamos viendo. Llama la atención sobre lo que dicen son elementos extremos en el manual de políticas de la conservadora Fundación Heritage. Es una lista de deseos de casi 1000 páginas de lo que los republicanos quieren ver suceder si toman el control de la Casa Blanca en enero del año 2025.
El proyecto está dividido en 4 pilares principales, dando al presidente más poder para instalar partidarios leales, defender las fronteras y la soberanía de Estados Unidos, declarar a la familia como el punto focal de la vida estadounidense y arraigar más firmemente la ideología cristiana en la sociedad estadounidense. La mesa de decisiones de Fox News ahora puede proyectar oficialmente que Donald Trump se convertirá en el 47º presidente de los Estados Unidos. Donald Trump gana el estado de Alaska y como resultado, Donald Trump será nuevamente el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha ganado las elecciones del año 2024. Será el primer presidente estadounidense en perder el cargo en una elección, mantenerse fuera de la oficina durante 4 años, regresar y ganar la siguiente elección para volver a la Casa Blanca para un segundo mandato. El último presidente estadounidense en hacerlo fue Grover Cleveland. En 1892, este es un giro extraordinario de los acontecimientos. Vamos a ir a un día de oración y será el domingo. Será un día muy especial y no sé cuándo se hizo esto por última vez, pero fue hace mucho. ¿Cuándo ustedes, mis hermanos, cuándo habían visto un presidente de los Estados Unidos rodeado por ministros religiosos, estableciendo leyes religiosas? Ustedes saben, si están siguiendo las noticias, saben que hace poco se estableció una oficina especial para lo religioso en la Casa Blanca, y eso va contra la Constitución. Pero ellos están hablando, no tengo todas las noticias acá, pero usted tiene que estar siguiendo noticias. Si no está siguiendo noticias, usted se está perdiendo del avance profético. Las profecías finales se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Cuándo se había visto un tinte religioso tan marcado en un gobierno de los Estados Unidos? Hermanos, he leído, he investigado y por lo menos los años que yo he vivido no recuerdo. Creo que nunca se había visto de esta manera. ¿Por qué está sucediendo, mis hermanos? Sencillamente porque llegó el último tiempo. Llegó el tiempo de la última generación. Llegó el tiempo para que las cosas lleguen a su desenlace final. Seguimos viendo. Mucho tiempo. Es correcto, senador, fue hace mucho tiempo. Bien, gracias. Trump ha cultivado durante mucho tiempo su apoyo entre los conservadores cristianos. Obtuvo alrededor del 80% del voto de los cristianos evangélicos blancos en 2016 y 2020 y parece estar en camino de lograr un resultado similar este año. Pero tomó un nuevo tono después del atentado en julio. Pero al mirar hacia atrás en mi viaje de vida y los eventos, ahora reconozco que ha sido la mano de Dios guiándome a donde estoy hoy. Y mi fe adquirió un nuevo significado el 13 de julio. En Butler, Pensilvania, donde fui derribado esencialmente por lo que parecía un súper. Mano natural, así que estoy aquí esta noche para entregar un mensaje simple a los cristianos de Estados Unidos. Es hora de levantarse y salvar su país. Es un pensamiento compartido por muchos de nosotros. Creo que Dios le perdona. Bueno, ya ven ustedes, el hombre está seguro de que Dios ha hecho un milagro para salvarle la vida. Tuvo un atentado clarísimo, nada más la oreja, la bala le pasó por la oreja. Ustedes conocen todo eso. Sin duda alguna, comparto con otros hermanos que han tocado este tema. Ustedes saben que esto ha sido analizado en todos los grupos adventistas, en todos los canales adventistas donde se predica el mensaje final. Se ha analizado esto. Y yo lo estoy analizando una vez más con ustedes en el contexto de que el tiempo del juicio por la iglesia y para el mundo ha comenzado. Analizar esto y cuán avanzados estamos. La noche está muy avanzada, hermanos, y creo que la mayoría no se han dado cuenta de esto. Entonces, Trump estaba pidiendo ayuda, haciendo un llamado a los cristianos. ¿Escucharon eso? A los cristianos para salvar su nación. Entonces aquí
es el gobierno, el poder civil unido con los cristianos. La vida para un momento como este, realmente creo que fue un milagro lo que ocurrió. Ahora, en los últimos días de la campaña, algunos de sus partidarios han caracterizado a Kamala Harris en términos bíblicos. Ella es el diablo. Quien haya gritado eso. Ella es el anticristo. La religión y el cristianismo son las cosas más importantes que faltan en este país y realmente creo que necesitamos traerlas de vuelta y tenemos que hacerlo rápido. Creo que es uno de los mayores problemas que tenemos. Por eso nuestro país está descontrolado. Hemos perdido la religión en nuestro país. Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su hogar y yo tengo muchas. Es mi libro favorito, es el libro favorito de mucha gente. Esta Biblia es un recordatorio de que la cosa más grande que tenemos que traer de vuelta a América y hacer que América sea grandiosa de nuevo es nuestra religión. La religión es tan importante, falta mucho, pero va a regresar y va a regresar con fuerza, así como nuestro país va a regresar con fuerza. Bueno, ahí lo tienen. Hemos visto este primer video y decía él, las cosas están mal sencillamente porque se ha perdido la religión. Hemos abandonado a Dios y es necesario recuperar esto y recuperarlo rápido, con rapidez. Entonces, si en el proyecto 2025 sabemos que hay una cláusula, no la vamos a leer acá porque eso se ha presentado en muchos canales y páginas adventistas. Creo que todo el mundo debe conocerlo ya, que se habla del domingo precisamente. Y no solo allí, ellos, como vamos a ver algunos videos que probablemente ustedes también ya los han visto, y si no los han visto, pues los verán aquí. Ellos están hablando claramente de ley dominical, con nombre y apellido. Ya no es bajo el telón, hermanos. Se está hablando claramente. Entonces, Dios está permitiendo que veamos estas cosas. Dios nos está mostrando que el tiempo está por terminar. Para el mundo entero, pero primero para el adventismo del séptimo día. Vamos a continuar entonces. Perdonen. Tenemos acá. Ahí tenemos. Esta cita, Joyas de los Testimonios, el tomo 2, página 151, también está en Eventos de los Últimos Días, página 113, párrafo 7. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Analicemos un poquito esta cita, una cita también que no es desconocida por todo adventista que le gusta estudiar, que le gusta ver temas de la verdad presente. Hay muchos predicadores predicando estas cosas, tratando de despertar a la iglesia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo, porque han estado separados en el pasado. El protestantismo protestaba, por eso sabemos de dónde viene, ¿no? La protesta contra Roma, los dogmas que van en contra de la palabra de Dios, la persecución, la violación de la conciencia. Pero el protestantismo extendería la mano a través del abismo
para agarrarse del poder romano. Entonces, cuando nosotros leemos esto, mis hermanos, y vemos lo que ha estado sucediendo en los últimos años de una manera tan clara, la unidad que se ha dado entre las principales iglesias protestantes de los Estados Unidos y el papado, como estaba escrito. Y en nuestros países, también en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo se ve esta tendencia de acercamiento hacia el catolicismo romano. Pero nosotros usualmente hemos pensado nada más en, bueno, estos son los evangélicos, los pentecostales, esta profecía hablaba de ellos. Aquí pues la iglesia adventista se va a mantener fiel, hablando de la denominación, nuestra amada denominación adventista. Hermanos, voy a mostrarles, a medida avancemos en este estudio, que esto aquí también encierra, ¿cómo se los digo? Desgraciadamente, tristemente, también a nuestra denominación, a nuestra iglesia organizada. Entraría en este grupo que extendería la mano al poder romano. La denominación, la organización adventista del séptimo día, lo haría. La sierva del Señor, la hermana Ellen White, como muchos de los profetas de la antigüedad, escribieron por inspiración del Señor, pero hubo cosas que no las entendieron a la perfección porque no era el tiempo para entenderlo, no era el tiempo de la última generación. Pudo ser, como lo veremos al final de esta serie, pero no se dio, se retrasó la venida del Señor. Entonces hubo cosas que se le fueron reveladas, pero ella no lo entendió plenamente. Probablemente entendió algunos aspectos y escribió cosas muy impactantes que nosotros ahora las entendemos mejor porque estamos viendo el cumplimiento. Entonces, cuando yo les digo que esto encierra al profeso adventismo del séptimo día, que también extendería la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, bueno, ustedes lo verán con lo que vamos a ver a medida avancemos. Vamos a ver si en esta parte nos da tiempo. Entonces, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, porque aquí, noten, no es solo el protestantismo con el poder romano. El protestantismo, no, como está ligado con el gobierno de los Estados Unidos en este momento, son como uno solo y está por consumarse esta unión y se acabará la formación de la imagen de la bestia. O sea, a la imagen de la bestia, como lo dije en la parte anterior, en la parte 2, se le ha comenzado a dar aliento, se le ha comenzado a dar vida. Ya tiene vida y está avanzando, pero se va a consumar cuando se ponga el domingo por ley. Entonces, es la unión del protestantismo de los Estados Unidos con Roma, con el papado, pero hay un tercer, ¿cómo decirlo? Hay un tercer poder que se une a ellos. Cuando se incline por encima del abismo, el protestantismo ya le dio la mano a Roma, pero también para darse la mano con el espiritismo, con los entes espirituales, con los demonios. El espiritismo también se uniría, harían una coalición con el papado y el protestantismo apóstata, que representa el gobierno de los Estados Unidos porque se están volviendo uno solo. El poder civil con el religioso en los Estados Unidos, convertido en uno solo. Entonces, nosotros sabemos que en las iglesias protestantes hay muchas costumbres, prácticas espiritistas, principalmente no la doctrina satánica, la doctrina errónea,
de que los muertos siguen vivos y que te puedes comunicar con tu abuelo que se murió, con tu mamá, etcétera, con tu familiar, con tu amigo. Espiritismo. Pero alarmantemente hemos visto que en nuestra iglesia denominacional también ha entrado esto. Ha entrado en costumbres que tienen que ver con prácticas espiritistas. Ha entrado, se ha dejado ver cómo el liderazgo adventista ha comenzado a apoyar actividades que tienen que ver con estas situaciones. Bien, cuando bajo la influencia de esta triple unión, el gobierno civil de los Estados Unidos, bajo la influencia del protestantismo, el papado y el espiritismo, nuestro país, escribió la profeta, repudie todo principio de su constitución, o sea, la influencia del protestantismo apóstata, del papado, o sea, de la Iglesia Católica Romana, y el espiritismo empujarían al gobierno de los Estados Unidos a que reniegue de la Constitución, que piensen que es un error, que deben cambiarla, que las cosas deben cambiarse y que no debe ser como antes. Esto está comenzando a suceder, mis hermanos. Y un hermano me decía el otro día, esto del espiritismo llama la atención que Trump, el gobierno de Trump, ha invertido $500 millones en lo que es la inteligencia artificial. Y por lo menos yo les digo lo que entiendo. Yo creo que hay una inteligencia artificial, sobre todo la que es de paga, que muy avanzada, que hace de todo, que bueno, allí los entes espirituales, lo más probable es que están detrás de muchas de esas cosas. Hay alguna inteligencia artificial que todavía se puede percibir que son simplemente programas informáticos que están limitados, que a veces tienen errores, pero yo creo que también el diablo va a ir usando cada aspecto de la tecnología para sus fines. Se va a ir apoderando de todo. Entonces, Estados Unidos repudiaría la Constitución por la presión del protestantismo apóstata, que bueno, entenderíamos al recordar la historia de Juan el Bautista, el relato, que sería Salomé, ¿verdad? La que baila, la hija de Herodías. Herodías es la mujer ramera, representa al catolicismo. Eso lo recordé en este momento, no lo tengo aquí en la diapositiva, en la presentación. Y bueno, y tenemos a Herodes, que es el poder civil. Entonces, por la presión de Herodías, Salomé fue y cautivó a Herodes y le exigió la cabeza del siervo de Dios. La historia se va a repetir, hermanos. En otro momento probablemente toquemos ese relato con más detalle. Entonces, Estados Unidos, el gobierno, va a repudiar todo principio de su constitución, fundada en la libertad, establecida con principios de libertad, como gobierno protestante y republicano. Los dos cuernos del corderito, protestantismo y el republicanismo. Una república, la gente tiene derecho, la gente es la que gobierna, pero bueno, ahora las cosas están cambiando en los Estados Unidos y ya no se va a protestar, el protestantismo es apóstata, ya no es un protestantismo que proteste en contra de la barbarie del papado, no, Estados Unidos. Y saben que esta cita siempre, antes de que entráramos a esta etapa del tiempo del fin, cuando yo la leía, hablaba con algunos hermanos, primer anciano de mi iglesia, y le decía, ¿será, hermano, que un gobierno republicano es el que va a establecer la marca de la bestia?
Y bueno, nos preguntábamos eso, porque aquí dice gobierno protestante y republicano, y muchos hermanos llegaron a decir, no, aquí se está refiriendo no al partido, sino como república, refiriéndose a eso, a una nación como república, ¿no? Con principios de república. Y bueno, pero ahora, qué increíble. Estamos viendo que el gobierno que está en el poder y que trae este proyecto 2025 que están hablando de poner una ley dominical es un gobierno republicano. Es tremendo, hermanos. Yo me quedo maravillado, se los digo, cómo lo que la sierva del Señor Ellen White escribió se está cumpliendo al pie de la letra y es una verdadera profeta del Señor. No debemos avergonzarnos de decirlo. Por ahí a algunos les da pena y dicen, no, se prejuician los evangélicos. Están diciendo que no debemos regalar el conflicto de los siglos a los evangélicos, que es una mala idea. El apreciado pastor evangélico que admiro en muchos aspectos y deseo que el Señor le siga utilizando y que él siga creciendo en conocimiento, el pastor Miguel Ángel Ortiz ha dicho esto en entrevista. Dice, uno de los peores errores que cometen los adventistas es regalar libros de Elena de White al evangélico. El evangélico se bloquea, dice él. No hay que regalar el conflicto de los siglos. Eso es un terrible error, hermanos, con todo respeto para el pastor, que considero, por lo que he visto hasta ahora, que es un hombre sincero, pero que necesita entender muchas cosas. Pero les digo, él está en un error en esto. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchos adventistas que lo admiran a él están acogiendo este aspecto que es erróneo. Y he escuchado adventistas que han llegado a decir, el pastor Ortiz tiene razón, no debemos repartir libros de la hermana White. La hermana White tuvo su tiempo, pero ahora es solo la Biblia. Yo escuché a un hermano decir esto, lo dijo con sinceridad y le digo, hermano, ¿cómo? ¿Qué está diciendo usted? Si ella dice que este libro debe ser repartido como las hojas de otoño. Y yo no estoy de acuerdo con esa aseveración porque yo he tenido la experiencia, hermanos, de regalar este libro a evangélicos y les ha abierto los ojos, lo han recibido con alegría. Así que no es cierto. Si en el mundo evangélico creen en cualquier profeta fácilmente en el pentecostalismo, o que alguien comenzó con sueños, ya le dicen que es profeta, y el profeta me dijo, y nosotros tenemos vergüenza de presentarles a un verdadero profeta. Hermanos, ¿qué pasa? No seamos confundidos. No seamos confundidos. Entonces, seguimos analizando para pasar a lo que vendrá a continuación en nuestro estudio. Cuando los Estados Unidos entonces renuncie a los principios que son el fundamento sobre el cual fue establecido como nación y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, ¿ustedes creen, hermanos, que esto está en un futuro? ¿Ustedes creen que esto está muy lejano? Si usted no está viendo noticias, no sabrá, no tendrá en claro que esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Ellos están haciendo provisión para que el papado difunda sus mentiras. De hecho, ellos las están difundiendo. Hace poco, en esta semana, vi al vicepresidente J.D. Vance llamar Santo Padre al Papa Francisco. Y bueno, hablar muy bien de él, porque recordemos que es un católico devoto. Entonces, los Estados Unidos están preparando el terreno para que las mentiras del papado lleguen a todo el mundo, sean aceptadas y luego obligadas también a que todos los países del mundo las reciban. Cuando esto se cumpliera, hermanos, la unión del protestantismo, el espiritismo, con el gobierno de los Estados Unidos, con el papado, ¿cómo termina la cita? Entonces sabremos, y miren, antes de terminar de leerla, recordemos, cuando Estados Unidos renegara de su constitución,
¿Lo están haciendo? Lo están haciendo ya. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Mis hermanos queridos, esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Cuán lejano está el fin? ¿O cuán cercano está? Dice que sabremos que el fin está cerca. Y sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Los peores engaños, mis apreciados hermanos, los peores engaños de Satanás, ha llegado el tiempo en que se verán y ya se están viendo. Las peores tentaciones, la peor confusión en el mundo religioso y en el adventismo, dentro del adventismo, la peor confusión. Lo estamos viendo, hay corrientes de doctrina por todos lados, diferentes maneras de pensar. Y muchos hermanos están abrumados y dicen, ¿qué creer? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hermano, ha llegado el momento de que te aferres a la Biblia. Aférrate a la palabra de Dios, no le creas a ningún hombre, no le creas a nadie. Les digo, no me crean a mí lo que les estoy diciendo, comprueben con la Biblia el espíritu de profecía. No confíen sus almas a ningún ser humano, porque sea un pastor importante, porque ha predicado la verdad. No confíen en nadie, vayan siempre y escudriñen, confirmen. Estamos en tiempo peligroso, mis hermanos. Ha llegado el tiempo de la asombrosa obra de Satanás. Y además de esto también significa que no tarda el diablo, está muy cercano el tiempo en que se va a hacer pasar por Cristo. Y esta será la prueba más difícil de soportar. El Señor Jesús hasta recomendó que no debemos ir. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Y bien, tenemos esta otra cita en el Conflicto de los Siglos, página 578, párrafo 1. Los que honran el sábado, miren esto, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Esto escribió la profeta del Señor hace más de 100 años. Ahora, quiero recordarles lo que dice el Washington Post. Aquí lo tenemos. Esto lo vimos en la segunda parte, en el segundo tema, recordando lo que sucedió con los adventistas cuando se quería poner la ley dominical. En 1888, el congresista de New Hampshire, Henry Blair, intentó aprobar una ley dominical nacional, pero la medida fracasó en gran parte a las objeciones organizadas de los adventistas. Pero esta parte última es la que quiero que recordemos, donde lo que menciona lo que estaba diciendo la gente en los Estados Unidos. Muchos estadounidenses creyeron que los adventistas no eran cristianos. ¿Por qué? Porque se opusieron a esta medida. Todo el mundo la veía bien. Ir el domingo a la iglesia a adorar a Dios. Ellos están convencidos que el domingo es el día de reposo porque por la resurrección el Señor cambió el día y que la ley está abolida. Ustedes saben cómo piensan. Entonces decían, ¿cómo es posible que esta gente se oponga a algo tan bueno? Creían y decían, comentaban que no eran cristianos los adventistas. Y esto es del Washington Post, hermanos. De este año salió esto.
no eran cristianos los adventistas y creían que ni eran miembros de un culto. Algunas personas creyeron y afirmaron en varios foros públicos, que los adventistas estaban tratando de destruir el sábado, o sea, el descanso del domingo, y con él destruir a América, destruir a los Estados Unidos. Esto es lo que ellos pensaban, queridos hermanos. Esto es lo que ellos estaban diciendo. Ahora, vean ustedes que la historia se va a repetir. En aquel entonces estaba por venir la ley dominical y estaban ellos hablando, acusando a los adventistas de ser enemigos del Estado, de ser enemigos de los Estados Unidos. No quieren el bien de la nación, se oponen a algo bueno que tiene que ver con la adoración a Dios. Necesitamos volver a Dios. Hubo una guerra civil, se perdieron vidas americanas. No podemos volver a lo mismo, tenemos que salvar nuestra nación. Y hoy se está repitiendo lo mismo. Y ustedes han visto en los videos, vamos a ver más adelante algunos otros, donde ellos hablan del buen propósito que tienen de salvar a América, de que la gente vuelva a Dios. Cuando salga un grupo diciendo, no estamos dispuestos a obedecer estas leyes, esto va en contra de lo que hemos creído, va en contra de Dios, ¿qué van a pensar ellos? Aquí lo tenemos. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales. ¿Se dan cuenta? La historia se va a repetir, está por repetirse. La gente que no estudia la Biblia, que siguen nada más lo que sus pastores les predican, no van a entender que nos vamos a oponer a esto porque está en contra de la palabra escrita. Pero ellos no estudian la Biblia, no lo escudriñan por sí mismos. Ellos creen que los pastores son los enviados de Dios. Y bueno, si nos oponemos a lo que los ungidos de Dios están diciendo, entonces estamos en contra de Dios. Estamos en contra de las restricciones morales, de la ley y el orden. Esta será la manera de pensar de la gente. Quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, así se nos llamará, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción. ¿Qué ejemplo estarán dando los adventistas del séptimo día al oponerse a aquello que se quiere traer para salvar a la nación? No solo a los Estados Unidos, sino cuando este modelo se implemente en cada país del mundo. Queremos salvar a la nación, a nuestro país, pero este grupo se opone a algo tan bueno. Entonces, están dando un ejemplo para que el resto de la población desobedezca y haya anarquía, porque la anarquía es no respetar las leyes establecidas por el Estado. Donde no hay ley y todo el mundo hace lo que le da la gana, entonces hay anarquía. Los adventistas estarán dejando ese precedente malsano para la sociedad y dirán, son causantes de anarquía, dando un ejemplo malo. Corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Estarán sucediendo graves desastres, terribles, mayores de las cosas que han sucedido, hermanos. No hemos visto nada, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. ¿Y qué dirá la gente? Bueno, Dios está molesto porque no se está respetando completamente su día de reposo. No se respeta las cosas buenas que el gobierno ha querido poner. Y todo es a causa de estas personas desobedientes. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad. O sea, no valdrá de nada que digamos, no puedo ir en contra de mi conciencia porque la Biblia dice esto, por lo otro. No.
no se tomará en cuenta nada. Somos obstinados, somos tercos, rebeldes contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros, miren esto, los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. ¿Esto les hace recordar a ustedes algo? Que los ministros prediquen desde los púlpitos que hay que respetar a las autoridades que fueron establecidas por Dios, o sea, lo que la autoridad del gobierno diga, estamos nosotros obligados, si somos cristianos en verdad, a respetarlo. Y se toman mal esos pasajes donde la Biblia habla de respetar a las autoridades y se van a usar nuevamente como en el pasado se han usado. Usted recuerda en un pasado reciente cuando este argumento fue mal empleado y se usó para instar a los hermanos adventistas a hacer determinadas cosas. En la pestilencia que acabamos de pasar hace unos años, precisamente los púlpitos de nuestras iglesias adventistas eran usados para decir: la iglesia no puede oponerse a algo bueno. La iglesia tiene que recomendar a su feligresía que se deje poner, ustedes ya saben qué cosa, porque es algo bueno para protección. Y si no lo haces, no amas a tu prójimo. Un verdadero adventista del séptimo día que ama a su prójimo tiene que aceptar las regulaciones que son para el bien de la sociedad. Y sabemos que se hablaba de que llegaría el momento en que no se podría comprar ni vender si no se sometía a estas regulaciones. ¿Y eso qué nos hacía recordar? La crisis de la marca de la bestia. Entonces, por eso en la serie de temas de el juicio de los vivos ha comenzado, los 11 temas, yo les hablaba en una de esas partes, y yo considero que la crisis pudo venir, debió venir para el pueblo de Dios con el inicio de la crisis de, valga la redundancia, de la pestilencia. La pestilencia iba a traer la crisis de la ley dominical. Pero Dios ha tenido misericordia y nos dio un poco más de tiempo. El presidente Trump, en su primer mandato, ya venía con esta tendencia religiosa, no con esta fuerza que se ve en este momento, pero ya se veía. Pero sin embargo, Dios nos dio un poco más de tiempo y permitió que el otro partido ganara las elecciones. Pero ahora Trump ha regresado. Ha regresado creyendo firmemente que es un ungido de Dios para salvar a América, para rescatar la religión en los Estados Unidos. Y está claro en la agenda que viene el establecimiento del día domingo. Entonces tal parece que el tiempo que Dios nos dio como iglesia para que recapacitáramos e hiciéramos las cosas bien, está llegando a su fin. Se está terminando. Entonces tengo que hablarte las cosas como son. Y confiar en que el Señor, porque yo no puedo, yo soy un ser humano, no puedo despertarte. Pero el Espíritu de Dios hablando en su misericordia a través de este servidor y a través de otros hermanos queridos que están predicando este mensaje, Dios está tratando de despertar a su pueblo porque el tiempo está acabando y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Mis hermanos queridos, bien, entonces vemos cómo esto lo vimos de cierta manera, recomendando a los feligreses en nuestro medio adventista
Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina, esto es lo que se va a dar, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Hermanos queridos, si yo les dijera que esta profecía, esta parte de esta profecía, de esta cita, también encierra a ministros, a profesos ministros adventistas del séptimo día, ¿me creerían? No se bloqueen, mis hermanos queridos. Voy a mostrarles las evidencias. No vengo a hablar solo por hablar. Voy a mostrarles que adventistas, profesos adventistas del séptimo día, ministros, líderes, van a hacer precisamente esto cuando llegue la ley dominical. Lo van a hacer, mis queridos hermanos. Van a recomendar a la feligresía, así como recomendaron que se pusieran la sustancia experimental en el brazo, lo recomendaron a la feligresía. Y ahora hay muchos adventistas enfermos. Otros han muerto ya, terrible. Así como lo hicieron, van a recomendar al pueblo otra vez cuando esta crisis venga, porque esa crisis anterior que se desencadenó mostró de qué estábamos hechos cada quien, hermanos. Mostró quiénes son aferrados a la verdad que esta iglesia recibió y quiénes no. La gran mayoría sucumbieron ante la presión. Pero Dios ha tenido misericordia y nos ha dado un poco más de tiempo que está por terminar. Entonces van a volver a hacerlo. Van a recomendar a la feligresía que hay que obedecer cuando venga la crisis del domingo. Lo van a hacer y se los voy a probar con una así dice Jehová. Que esto no solo está hablando de los evangélicos, pentecostales, los demás. Está hablando también de profesos adventistas. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y se condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. ¿Está usted preparado para que se inventen terribles cosas de usted? ¿Está listo para que digan que es, qué sé yo, un violador? ¿Para que digan que es un asesino? ¿Para que digan que es un ladrón? ¿Está usted preparado para terribles calumnias como lo hicieron con nuestro amado Maestro? Esto está a las puertas, hermanos. Esto está por suceder. Ahora vean, tremendo. Vamos entrando. Permítanme revisar. Vamos entrando a puntos muy controversiales que los van a sacudir. Si ustedes no conocían esto, hermanos, los van a sacudir, pero este es el propósito. Y yo les digo, como lo he dicho en otras ocasiones, la verdad es que amo a mi iglesia, amo a la iglesia adventista, amo a mis hermanos, por eso les amonesto, les advierto. El hecho de que les muestre estas cosas que no son fáciles de asimilar. Hay gente muy aferrada a la organización. Han estado toda la vida allí y confunden que la organización es la iglesia fiel adventista. No es así. Lo vamos a ver, no se pierdan estas partes. No soy enemigo del adventismo. Soy vuestro hermano. Deseo verlos en el reino de los cielos. Por eso les digo la verdad. Un hermano adventista, y estamos a punto de terminar esta tercera parte. No quiero alargar mucho el video para que sea más ameno para ver. Pero les digo, un hermano hace un tiempo atrás, un hermano adventista me decía, Alan, ¿qué podemos hacer para despertar al pueblo? A nuestro amado pueblo adventista.
Uno les habla de las cosas y es como que no les interesa. Yo le decía, hay que decir las cosas claras. Ya no podemos andar con rodeos. Y como yo conozco de él y de otras personas que quizás con mucha sinceridad lo han hecho, pero se andan por las bandas, porque tienen miedo de ofender. Tienen miedo que la gente se cierre, como me dijo un pastor, el pastor de mi iglesia hace tiempo. Me dijo, yo le dije, pastor, ¿por qué permite que las hermanas vayan con minifalda, pasen a plataforma con minifalda, ceñidas, enseñando sus siluetas, maquilladas? Y me dijo, porque si yo les digo algo, las hermanitas se van a sentir mal y capaz que se retiran de la iglesia. El miedo a ofender, que la gente se ofenda por la verdad. No estoy hablando de ir a atacar a la persona, hacerle sentir mal. Pero la verdad no se puede esconder. Hay gente, hasta personas que han dicho ser mensajeros de esta verdad. Se han hecho buenos amigos de pastores que están propagando engaño, pastores adventistas. Los están defendiendo por la amistad. Óiganme, la amistad no puede estar por encima de la verdad. Yo le decía a mi hermano, ¿sabes por qué la gente no se despierta, no se conmueve? Porque te andas por las bandas. Tienes miedo de hablar que se están vistiendo mal, tienes miedo de hablar que no se está respetando el sábado. Diles la verdad y deja las consecuencias a Dios. Claro, trata de decírselos que con amor, que les amas, pero no escondas la verdad. Entonces, este es momento, hermanos, de confrontar a la gente, a nuestro pueblo, con la verdad. Si usted ve que alguien está en peligro, está dentro de una casa que está agarrando fuego, usted no va a ir a decirle, hermanito querido, por favor, fíjate que quiero que te salgas, corras peligro aquí. ¿Usted va a hacer eso? Déjame dormir, le va a decir, ¿qué me estás molestando? Yo estoy seguro en mi casa. Tiene que decirle claro, hablarle en español para que entienda. Tiene que decirle, tu casa está agarrando fuego, vas a perder tu vida aquí, pero yo te quiero, no quiero que te pierdas. Sal de este confort, tienes que salir y si puede lo sacude. Es así como se habla en un momento de emergencia y estamos en un momento de emergencia para el adventismo del séptimo día. La puerta de la gracia está para cerrarse sobre todos nosotros, nos va a dar en la nariz en cualquier momento. Nos vamos a quedar fuera. Las lámparas se van a apagar. Esta es la última oportunidad. Hay que amonestar al pueblo y decirle las cosas como son. Estamos finalizando. Miren esta cita. Está en el servicio cristiano. Servicio cristiano, página 193, párrafo 2. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad. No solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana. Normalmente cuando leemos esto, pensamos que, bueno, no, esto se está refiriendo a las otras iglesias que van a promover el domingo, ¿no? Porque ellos creen que el domingo es el día de reposo. Pero si alguien nos dice, aquí también se está refiriendo a adventistas, nos podemos escandalizar y decir, oh, estás diciendo que la iglesia es Babilonia, la iglesia no va a caer, la iglesia va a permanecer. Mi hermano adventista, con amor te lo digo, te traigo la verdad para esta hora. La iglesia adventista no va a desaparecer, pero la iglesia no es la organización. La iglesia no son los apóstatas que están unidos con Roma. La iglesia son los fieles adventistas del séptimo día.
pero quiero mostrarte que la denominación, la estructura organizada que se ha unido con Roma, van a hacer esto, van a promover los pastores que han apostatado de la verdad, van a hacer precisamente esto. Te voy a mostrar luego de esta cita, otra más clara, que dice lo mismo, pero con más detalle. No solo ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Y bueno, señalarán que las calamidades en tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego, como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Estas calamidades aumentarán más y más, un desastre seguirá de cerca al otro. Y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Ahora, sorpréndanse. Yo sé que muchos conocen ya esta cita, pero quizás otros no. Ruego a Dios que esto les abra los ojos. Review and Herald, 18 de marzo de 1884. El Señor tiene controversia con su profeso pueblo en estos últimos días. ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cuál es su profeso pueblo? El adventismo del séptimo día. Y ella escribió: el Señor tiene controversia con su profeso pueblo en estos últimos días. Ella pensaba que los últimos días eran su época y de hecho lo iban a hacer. Y estos años fueron importantísimos, la década de 1880. En 1888 la ley dominical iba a venir. Cristo quería volver. Pero como se retrasó, estas palabras son para nosotros. El cumplimiento de esto es en nuestro futuro cercano. El Señor tiene una controversia con su profeso pueblo en estos últimos días, y vaya que la tiene, porque su pueblo le ha abandonado, su profeso pueblo. En esta controversia, dice, hombres en posiciones de responsabilidad tomarán un curso totalmente opuesto al tomado por Nehemías. ¿Cuál fue el curso tomado por Nehemías, según nos relata el texto bíblico? Restaurar los muros de Jerusalén. Jerusalén estaba en ruinas y él dedicó su vida, todas sus energías a restaurar a Jerusalén. Jerusalén representa al pueblo de Dios y ahora en esta última generación al adventismo del séptimo día. El adventismo está en ruinas, mis hermanos. La denominación como la conocimos está en ruinas. Pero muchos hombres en posiciones de responsabilidad, en vez de tomar el curso, la decisión de Nehemías, el ejemplo de Nehemías, de restaurar la denominación adventista y que se salvara como denominación, de restaurar la iglesia organizada, tomarían un curso totalmente opuesto. ¿Cuál? Nehemías quería restaurar, pero estos hombres derribarían. En vez de restaurar al adventismo, es derribarlo, hacerlo trizas cada vez más junto a los infiltrados jesuitas, junto a los demonios que han entrado para hacer trizas al adventismo. Estas personas, líderes adventistas, porque los que están en puestos de responsabilidad son los líderes, son los pastores que tal vez has admirado. Y vaya que nos decían, nos contaban la historia de otra manera, que al final del tiempo el zarandeo iba a ser que iba a venir gente de afuera a engañar a los adventistas y que los que abandonaran la denominación, esos eran los zarandeados, los perdidos. No, mis hermanos, yo les voy a mostrar el plan del diablo, cómo la hermana White lo vio, lo que el diablo iba a hacer con el adventismo. Desde adentro, no tiene lógica. Cualquiera que venga de afuera, el adventismo se iba a cerrar para no escuchar.
Acusaron a los hermanos de la Reforma como los que querían destruir la iglesia. Y bueno, eran el peligro. Por eso siempre hasta el día de hoy no se le habla a los hermanos de la Reforma. Increíble, ¿no? Siendo adventistas todos. Y yo crecí en la iglesia desde los 9 años que comencé a ir y veía eso, que nos encontrábamos con la gente de la Reforma y no le hablábamos porque es lo que nos inducían, lo que nos inculcaban en la iglesia adventista, que eran enemigos de la iglesia, que no querían a la iglesia. Qué terrible, qué actitudes muy distantes de ser cristianas. Ahora, yo he estado en iglesias de la Reforma, quiero a mis hermanos, hay gente maravillosa ahí, como en todos los grupos adventistas. Pero bueno, es el liderazgo, hermanos, a través del liderazgo adventista donde vendría el engaño del diablo, y se los voy a comprobar aún más claramente a medida avancemos en el estudio. Muchos ya lo saben, pero otros no. Esto en relación con el tiempo del juicio que ha llegado. El liderazgo, hombres en posiciones de responsabilidad, en vez de construir, de reedificar como Nehemías, destruirían, derribarían. No solo, miren lo que sucederá, no solo ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que tratarán de ocultarlo a los demás, enterrándolo bajo la basura de las costumbres y tradiciones. Ya esto empezó, mis hermanos, ya empezó. No se respeta el sábado, se hace lo que se quiere. Desde hace años se ha venido haciendo juntas de iglesia en sábado, otras reuniones. No se pasa tiempo con Dios, se va a actividades de deporte en sábado. Se va a los restaurantes en sábado, los pastores con sus iglesias. No se respeta nada, se va a comprar en sábado, se va a hacer negocio en sábado. Una vez me encontré un anciano, un predicador en un autobús. Yo iba a predicar a una iglesia y él iba para la ciudad de compras. Y le dije, ¿vas de compras en sábado? Y esto fue hace varios años atrás. Ahora la cosa está peor. ¿Vas de compras en sábado? Le dije. Y me dijo, sí, que tiene que ver, no hay que ser tan extremista, Dios entiende. No le dije nada más. Ahora las cosas están peores, hermanos. Entonces, están preparando al pueblo. Al llegar la prueba definitiva, ya cada quien tendrá el molde, como lo veremos pronto. Entonces, van a recomendar someterse. Como dice acá, miren cómo termina la cita. En iglesias adventistas, porque está hablando de su profeso pueblo, en iglesias adventistas y en reuniones al aire libre, los pastores, ¿qué pastores? Adventistas, urgirán ante el pueblo la necesidad de guardar el domingo. ¡Wow! ¿Sabían ustedes que esto también está en la Biblia? ¿Sabían que está profetizado que el profeso pueblo de Dios de los últimos días terminaría guardando el domingo? Lo vamos a ver pronto, mis hermanos. Es tremendo esto. Y bueno, lo que sigue a continuación, que será para la parte número 4. Vamos a estudiar estos puntos. El plan de Satanás para la iglesia adventista. Si usted no lo conoce, vamos a leer varias citas en estos libros: Testimonios para los Ministros, Mensajes Selectos, tomo 1, Joyas de los Testimonios, tomo 2. ¿Recuerdan aquella famosa cita que se usa? No podemos ahora entrar en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Y esta cita se ha usado hasta el cansancio, se sigue usando, para que los hermanos tengan miedo y digan, bueno, si me salgo de la organización adventista o si me sacan por yo andar hablando en contra de los pastores, de los errores que cometen,
entonces termino como un apóstata y me pierdo. Eso es lo que se les ha hecho creer a la hermandad. Han acusado a los hermanos que han sido excluidos y que se han organizado como iglesias adventistas independientes. Dicen, son apóstatas porque han formado una nueva organización. Están perdidos. Solo se puede formar, para ser salvo, se puede formar parte de la organización adventista de la iglesia madre. Si te sales y formas otra nueva organización, te unes a otro grupo, estás perdido. Y se usa esta cita. Vamos a comprobar en el contexto de la cita y con todo esto del plan del diablo, el plan que tenía para destruir la iglesia adventista y que lo ha llevado a cabo al pie de la letra, vamos a comprobar que esta cita ha sido mal interpretada, hermanos. No se pierdan, por favor, no se pierdan la próxima parte. Esto se pone cada vez mejor. Esto se pone cada vez más impactante. Les dije que les voy a mostrar la verdad cruda. No les voy a ocultar nada. Les voy a decir las cosas como son. Y les ruego en el nombre de Dios, por amor al pueblo, por amor, que puedan compartir estos mensajes. Muchos van a despertar. Pocos en comparación con la mayoría, pero muchos van a despertar. Hay pueblo fiel en las iglesias adventistas denominacionales de la organización adventista. Hay pueblo fiel. Les amo en el Señor. Soy un adventista del séptimo día más. No creo cosas raras, sino fundado las doctrinas adventistas. Creo en lo que la palabra de Dios enseña. No soy un enemigo de la verdad adventista. Desde que era niño, en la revista adventista yo veía el logo de la iglesia. Decía Misión Global. No saben qué emoción la que yo sentía. Y decía, wow, qué preciosa mi iglesia, llevando este mensaje tan precioso al mundo. Qué honor ser adventista. Y por ese amor, ese honor que tengo, ese amor tan grande, esa satisfacción de sentirme privilegiado de como pueblo haber recibido este mensaje. No puedo quedarme callado. No puedo ver cómo se destruye, cómo se engaña al pueblo sin decirles la verdad. Y para finalizar, quiero compartirles una cita más. Esto está en el comentario. Si tiene la Biblia de estudio, vamos a ver. El comentario en Primera de Reyes, si tiene la Biblia de estudio, comentario del Espíritu de Profecía, Primera de Reyes capítulo 17, allí pueden encontrarla. O en el comentario bíblico adventista, tomo 7a. Pueden también encontrar esto. Refiriéndose a Elías, miren cómo debe ser un verdadero mensajero del Señor. Dios siempre tiene hombres a quienes confía su mensaje. Su espíritu actúa sobre el corazón de ellos y los constriñe a hablar. Es el Señor el que constriñe a sus mensajeros a hablar, a decir las cosas como son. Estimulados por celo santo y con el impulso divino que actúa poderosamente sobre ellos, se dedican a la realización de su deber, sin calcular fríamente las consecuencias de presentar a la gente el mensaje que el Señor les ha dado. Ellos no andan pensando, pero es que me voy a echar la iglesia encima, pero es que se van a ofender, ¿qué va a pasar? Van a hablar en contra mía. Ellos predican la verdad sin temor, dejan las consecuencias a Dios. Pero pronto el siervo de Dios se da cuenta de que ha arriesgado algo. Descubre que él y su mensaje se han convertido en objeto de crítica, es lo que suele suceder.
si analizan y comentan todas sus costumbres, toda su vida, cuando no se puede ir en contra del mensaje, hermanos, terminan atacando la vida del mensajero. Así que no se extrañe, prepárese si usted quiere defender este mensaje. Toda su propiedad, su mensaje desmenuzado y rechazado, bueno, ustedes pueden leerlo, pero quiero finalizar acá con lo último. Esto que dice acá, hermanos, miren la Review and Herald del 4 de julio de 1885. En la Biblia de Estudio, el comentario de Primera de Reyes 17, la Biblia de Estudio con comentarios de Hermana White, ahí lo pueden encontrar, o en el tomo 7A del Comentario Bíblico Adventista. Miren esto, es la mensajera del Señor, Dios hablando a través de su mensajera. Si el rostro del ministro no es un pedernal, si no tiene una fe y un valor indomables, si su corazón no se ha fortalecido por medio de una constante comunión con Dios, comenzará a adaptar su testimonio para agradar el corazón y los oídos impíos de aquellos a quienes se dirige. Esto es lo que están haciendo muchos, adaptando sus mensajes al gusto de la feligresía. A la mayoría le gusta vivir conforme al mundo. La gente quiere una religión fácil, un evangelio barato, un evangelio chatarra como el que se predica en las otras iglesias. No te preocupes, el Señor no anda viendo si te vistes en pantalones, si vas a la iglesia en pantalones. Puedes pasar a participar hasta en pantalones, hablando de las mujeres, con uñas pintadas, ¿qué más? Con los labios pintados de rojo. Puedes pasar como te venga en gana si Dios lo que ve es tu corazón. La gente se siente contentísima y dicen, oh, pero qué buen pastor es este. Qué buena persona, qué buen amigo, cómo cae bien. Y todo mundo se lleva bien con el pastor, porque el pastor, como dicen los jóvenes, el pastor es muy cool, muy juvenil, muy jovial. Pero esto es lo que pasa con el ministro que no tiene una fe y un valor indomables. Su corazón no se ha fortalecido por medio de una constante comunión con Dios. ¿Usted escucha a todos estos que andan predicando en contra de las verdades adventistas? Que invitan a que la gente pueda escuchar la música que le dé la gana. Si se quiere bailar su merenguito en su casa no tiene nada malo, dicen. Y ponen hasta ejemplo. Dicen, mi mujer y yo escuchamos música. ¿Ha escuchado este tipo de ministros? Hay por ahí en los Estados Unidos, en las iglesias latinas, un pastor de origen dominicano que está diciendo estas cosas. ¿Se los digo? Ya lo he mencionado anteriormente. A muchos no les gusta y dicen no menciones nombres. Yo aclaro, no tengo nada en contra de estas personas. Quiero que se salven, quiero que se arrepientan. Pero ¿saben lo que dice Ezequiel capítulo 11? Leamos Ezequiel 11 un momento antes de volver aquí a la cita. Ezequiel 11 del 1 en adelante. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Asur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, líderes del pueblo. Ahora miren lo que Dios le dice a Ezequiel, verso 2. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y que dan a esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Verso 4. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. ¿Cómo los mencionó el Señor? Dijo, es alguien así en palabras clave, o los mencionó por nombre y apellido. Hazanías, hijo de Asur, y Pelatías, hijo de Benaía. Y le dice a Ezequiel, estos que te he mencionado por nombre son los que dan mal consejo a mi pueblo. Profetiza contra ellos. Hermanos queridos, no es de mi agrado realmente, ¿saben? Cuando me veo en la necesidad de mencionar nombres, es porque son personas que han ido demasiado lejos en el engaño
hacia el pueblo. Están engañando, son atrevidos en predicar un mensaje erróneo. No los condeno de decir ya están perdidos. Ojalá, hermanos. Ojalá que se tengan tiempo todavía de arrepentirse. Es probable, solo Dios lo sabe, pero algunos dan matices de haber ido muy lejos ya. El pastor Arnaldo Cruz, que a muchos les gusta cómo él predica, hace años yo escuchaba algunos temas de él y no estaban mal. Pero ahora el hombre promueve el libertinaje. El pastor Rubén Bullón, cómo se burla y pisotea la verdad. Ustedes lo saben, ustedes lo han visto. Y la mayoría del adventismo están conformes con esta clase de pastores. Están alegres. Seguimos viendo aquí la cita. Perdón, es acá donde estábamos. Menos mal que me di cuenta. Entonces, estos pastores que no tienen una comunión íntima con Dios, o sea, lo dice el Dios a través de su profeta. Si usted ve un pastor recomendándole que viva como le dé la gana, que usted puede tirar los principios morales por el suelo y que Dios le va a amar y le va a salvar de esa manera, si usted mira a alguien recomendándole esto, tenga en cuenta que ese pastor no tiene una comunión íntima con Dios en la privacidad de su hogar. No tiene íntima comunión con Dios. Comenzará a adaptar su testimonio para agradar el corazón y los oídos impíos de aquellos a quienes se dirige. Al esforzarse por evitar la crítica a la cual se expone, se separa de Dios. ¿Por qué? Porque quiere evitar la crítica. Se separa de Dios y pierde el sentido del favor divino. Y su testimonio se vuelve tímido y sin vida. Miren lo que pasa. Aunque nosotros creamos la verdad presente, pero queremos evitar la crítica, ¿qué pasa? Nos separamos de Dios y el testimonio se vuelve tímido y sin vida. Si usted no dice las cosas como son, la verdad como es, por miedo a que la gente se ofenda, usted no va a despertar a nadie. Hay por ahí algunos predicadores, algunos hasta han salido al campo, creen en la reforma pro salud, pero para hablar la verdad se andan por las bandas, se andan con mucho rodeo para decir las cosas. Hermanos queridos, eso te va a separar de Dios, te vuelves cómplice de la mentira. Y entonces el pastor que hace esto descubre que su valor y su fe se han desvanecido y sus esfuerzos son impotentes, no conmueve a nadie. Y miren, esto es tremendo. El mundo está lleno de aduladores y disimuladores que se han entregado al deseo de agradar. De esto está lleno el adventismo del séptimo día. Ancianos, predicadores, pastores, que son aduladores. Oh, hermano, pero qué excelente. Es usted un siervo de Dios. Y tal vez el hombre, tal vez la mujer, la hermanita, el hermanito, viviendo como un mundano, pero no le muestran el pecado, no llaman el pecado por su nombre. Aduladores, disimuladores, que se han entregado al deseo de agradar, de hacer payasadas en los templos, en los púlpitos adventistas. Pero en realidad, miren esto, pero en realidad son pocos los fieles que no tienen en cuenta el interés propio, sino que aman demasiado a sus hermanos para tolerar que haya pecado en ellos. Esta es la verdadera conducta, mis queridos hermanos. Esta es la conducta de un verdadero siervo de Dios. Yo les digo, les amo tanto en el Señor, querida iglesia adventista, le hablo a todo el adventismo, que tengo que decirte la verdad, porque si te conservas en pecado, vas a perecer. Tú y yo vamos a perecer si vivimos una vida a medias. Y la puerta de la gracia está a punto
de cerrar. No te pierdas la parte número 4 de esta serie de temas. El momento del juicio ha llegado, por eso estamos viendo todo esto. En los Estados Unidos, la formación de la imagen de la bestia está muy adelantada. La hermanita que escribió esto, no ha llegado el juicio de los vivos. No, hermanita, la noche está avanzada. Y vamos a comprobar que el juicio es antes de la ley dominical. Lo comprobaremos con más argumentos. Y lo que estamos viendo en la iglesia adventista estaba profetizado. Y lo peor está por verse. Pero todavía podemos despertar y ser salvos. Vamos a orar para finalizar, mis queridos hermanos. Bondadoso y eterno Padre, le agradecemos, Señor, por el estudio de su palabra, porque su palabra es directa, es como una espada de doble filo que corta, penetra lo íntimo de nuestro ser, nos conmueve, duele muchas veces, porque nos hieren aquellos conceptos que hemos tenido por verdad, pero es para salvar. Señor, que este mensaje sirva para despertar a su pueblo ahora que es tiempo. Bendíganos, Señor. Bendiga a todos aquellos que tomarán en cuenta estos consejos y lo compartirán con todo adventista, con todo hermano que conozca. Gracias, Señor, por escucharnos. Sea con nosotros, sea con su pueblo. En nombre de Jesús. Amén. El Señor nuestro Dios les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Nos encontraremos entonces en la parte número 4 de este estudio interesante. Bendiciones, hermanos.